A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si todo lo que queda de la historia de una familia, fuera un solo objeto? Bueno, para Diego, un chico de 18 años de Mendoza, en Argentina, esa no es una pregunta hipotética, es su realidad. Han pasado 6 meses desde que murió su padre y su futuro es como una página en blanco. La única pista que tiene del misterioso pasado de su mamá es una pequeña llave. Una llave muy enigmática. Y su amiga Paula, bueno, ella lo dice todo con esta frase, ¿no? Algo me dice que esta llavecita guarda un misterio. La cosa es encontrar la cerradura. Y es que no es cualquier llave. Está finamente trabajada, tiene una águila grabada. O sea, esto no es un simple recuerdo. Es literalmente el primer hilo del que Diego va a empezar a tirar. Y créanme, va a desenredar una historia que le va a cambiar la vida por completo. Ok, entonces, para entender bien el viaje que está por empezar, primero tenemos que meternos en su mundo, en su día a día. Estamos en Godoy Cruz, Mendoza. Piensen en una casa donde las paredes como que resuenan con el eco de la ausencia, la soledad de su compañera de todos los días. Pero en medio de todo ese silencio, él encuentra un refugio, y ese refugio es su pasión por el arte. Artista. Huérfano. Solo. Así, en 3 palabras, se resume su situación, que es bastante precaria. El talento que tiene para tallar madera es mucho más que una simple habilidad, ¿eh? Es el último legado, lo único tangible que le dejó su papá. Pero claro, con la muerte de su mamá, Lucía, hace años, y ahora la de su padre, ese talento parece, no sé, como un eco en una vida que de repente se quedó sin dirección. Pero ojo, que en medio de toda esa soledad no está completamente a la deriva. Sí, tiene a su tía Isabel que le da un apoyo, digamos, un poco distante. Pero su verdadero cable a tierra, su ancla, es su círculo de amigos. Ahí están el Chino, Matías y Paula. Miren, no son su familia de sangre, pero son sin duda la familia que él eligió. Y bueno, como suele pasar en las grandes historias, todo cambia durante una noche que parecía de lo más normal. Imaginen la escena, una pizza, amigos charlando, y de repente, la conversación que era súper informal da un giro. Se empieza a hablar de los problemas de plata de Diego y de la nada sale el tema tabú, los secretos de la familia de su mamá. Y es justo en ese momento que Diego saca el único tesoro que guarda de su madre, una pequeña llave dorada con una águila grabada. Y aquí viene lo fuerte, es un objeto que ella le dio el mismo día que murió, casi como si fuera un último mensaje, ¿no? Y es esta llave justamente la que enciende la chispa de la curiosidad en todos. Y en ese instante, sin que nadie diga nada, se sella un pacto silencioso. Sus amigos ven más allá de su tristeza, ven que tiene una necesidad desesperada de respuestas. Así que juntos deciden que la búsqueda de Diego ahora es la búsqueda de todos. El destino, Buenos Aires. Y una familia de la que él no sabe absolutamente nada. Entonces, con ese empujón de sus amigos, Diego se lanza a lo desconocido. La búsqueda arranca con una frustración pero tremenda. Sin embargo, muy pronto lo va a llevar a un descubrimiento totalmente inesperado y a una advertencia que, literalmente, le va a helar la sangre. El primer obstáculo es básicamente un muro. Imagínense la escena. Diego frente a la guía telefónica de Buenos Aires, con un apellido pero tan común como Gutiérrez. 100.000 Gutiérrez. Es una locura. Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una ciudad entera. La poquita esperanza que tenía al principio se deshace en una frustración casi insoportable. Y entonces, justo cuando parece que todo está perdido, la suerte cambia. En un trámite súper burocrático, mientras está haciendo papeleo de su documento, una línea en la partida de nacimiento de su mamá lo frena en seco. Lee el nombre completo: Lucía Mariela Gutiérrez del Águila. Del Águila, como el de la llave. De repente esa aguja en el pajar empieza a brillar. Con el nombre completo, la cosa cambia. Encuentra un solo número en la guía, uno solo. Marca el teléfono y al otro lado una voz ronca, súper furiosa, le grita que no conoce a ninguna Lucía y le corta con una violencia tremenda. Y ahí Diego se da cuenta. Esto ya no es un misterio, es un secreto. Y hay alguien que está dispuesto a protegerlo con uñas y dientes. Pero esa hostilidad, lejos de asustarlo, le da más fuerza. Lo impulsa. Así que Diego viaja a Buenos Aires, esa metrópolis que puede ser tan intimidante. Y claro, al llegar, la soledad de la gran ciudad le pega fuerte. Pero el destino le tiene preparada una sorpresa. Está a punto de cruzarlo con un aliado que no se esperaba para nada. Su llegada es un choque total de realidades. Por un lado, tenemos la noche, la inmensidad de una ciudad que no conoce, y lo peor, no tener a dónde ir.
Pero por otro lado, aparece una luz de esperanza. En una feria de artesanos se encuentra con Mario, otro tallador de madera. O sea, un alma gemela en medio de todo ese caos. Y es que a veces la bondad de un completo desconocido lo puede cambiar todo. Mario ve a este joven artista, perdido, y le ofrece refugio, así, sin pedirle nada a cambio. Y en ese gesto tan simple, Diego no solo encuentra un techo para pasar la noche, encuentra el aire que necesitaba para no rendirse. Bueno, con las fuerzas ya renovadas, Diego va directo a la dirección de su familia. Ahora sí, está listo para enfrentar el misterio cara a cara. El problema es que la verdad que lo está esperando no viene con respuestas, viene con violencia y con mucha injusticia. Estamos en la calle Ugarteche. Frente a él, un edificio imponente de piedra gris. Diego se queda en la vereda de enfrente, observando, esperando el momento justo. Se siente esa tensión, ¿no? Cada segundo parece una eternidad. La tensión le aprieta el pecho. Siente que está a un solo paso, a un paso de descubrir el secreto. Y el encuentro es, para decirlo suave, brutal. Diego se acerca al tipo de la voz ronca, y una simple pregunta, una sola, desata una furia completamente irracional. Las amenazas, los insultos, no queda ninguna duda. Encontró el nido del águila, y está claro que no es bienvenido. Y de la nada, el hombre empieza a gritar, «¡Me quiso robar!». Esa acusación, que es totalmente falsa, es la señal. Aparecen dos matones como salidos de la nada, un golpe seco en la cabeza y listo. Arrastran a Diego, que está aturdido, indefenso, mientras todo su mundo se le viene abajo. Lo siguiente que sabe es que lo tiran a una celda oscura, en una comisaría. Le sacan sus pocas cosas, y entre ellas le sacan la llave. Su única conexión con el pasado. Está solo, acusado de algo que no hizo, y su búsqueda parece haber terminado de la peor manera posible. Toda la esperanza se apaga. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Incluso en la oscuridad más profunda, a veces una pequeña luz es suficiente para cambiarlo todo. Y para Diego, esa luz tiene nombre y apellido, Mario. La lealtad de este nuevo amigo está a punto de abrirle un camino donde antes solo había muros. El rescate llega, y de la mano de quien menos se esperaba. Mario aparece en la comisaría y paga la fianza. Pero no solo le devuelve la libertad. Con sus palabras le ofrece algo mucho más valioso. Le da la certeza de que ya no está solo en esto. Y esperen, que Mario no solo pagó la fianza. Mientras Diego estaba detenido, él se puso a investigar por su cuenta. Y encontró algo. Encontró un nombre. Elsa. Resulta que era una antigua empleada que trabajó para la familia hace 20 años. Una persona que, quizás, tenga todas las respuestas. Así que la nueva pista los lleva a un hogar de ancianos llamado El Reposo. Ahí es donde trabaja Elsa ahora. Y la pregunta, claro, es inevitable. ¿Qué fue lo que vio Elsa hace 20 años? ¿Qué secretos sobre la familia Gutiérrez del Águila y sobre el pasado de Lucía ha estado guardando todo este tiempo? Porque la búsqueda, lejos de terminar, parece que acaba de empezar de nuevo